Bueno, sí. 1, 2, 3, probando. ¿Ahí escuchan, hermanos? Día viernes tuvo ahí un tema de salud. Gracias a Dios por mi hermana que estaba con él en la tienda y pudo reaccionar y pudieron llevar a la ambulancia y ahorita está en el hospital. No está como la vez pasada que tuvo que estar en terapia intensiva, ahorita está en habitación, está consciente. Creo que sí le pueden marcar para ver cómo está, no hay ningún problema. Pero bueno, igual pues es un tema de hospital y pues hay que estar ahí atentos, ¿verdad? Entonces, él iba a predicar este domingo, por las mismas circunstancias, me toca a mí, y hay mucho que decir, ¿no? Ya se acabó el año, estamos ya a punto de arrancar 2026, pero bueno, antes de empezar, quiero hacer un pequeño anuncio. Ahorita que salgas, vas a ver ahí en el pizarrón el devocional de la iglesia por día, ¿ok? El Ministerio de Sendero te está haciendo de manera ya pública, ya visible, ya para que todo el mundo lo pueda hacer, el devocional de la iglesia, ¿ok? Están las aplicaciones para que tú puedas buscarlas en Google Play o en el App Store, y ahí tú puedes descargar las aplicaciones donde se bajan los devocionales, o también está en forma de lista de los primeros 3 meses del año, los pasajes que se están viendo en el devocional de la iglesia. Entonces, para todos los que pidieron y preguntaron, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo empiezo el devocional? Bueno, ya está público, ¿ok? Y si te quieres sumar a los desayunos o eventos de Sendero para compartir tu devocional o lo que has estado leyendo, también eres bienvenido. Solamente avísale a los hermanos, a la hermana Leida, al hermano Aurelio, para que te contemplen dentro de lo que ellos comparten los días domingo, ¿ok? Es para toda la iglesia, ¿ok? ¿Para quién es esto? Para toda la iglesia, ¿sale? Entonces, nada de que es un grupito, que el grupo de Sendero, que el ministerio, no, toda la iglesia está invitada a ser parte de este devocional que estamos llevando como iglesia de parte del Ministerio de Sendero. Entonces, saliendo, ¿qué vas a encontrar en el pizarrón? El devocional, y cada 3 meses se va a ir renovando para que tengas los siguientes 3 meses y los siguientes 3 meses, y así hasta que se termine de leer la Biblia por un año, ¿ok? ¿Cuántos han leído la Biblia completa alguna vez en su vida? Bueno, bastante, de verdad. Y los que no la han leído, ¿por qué no la han leído? Se pierden ahí en las genealogías, se pierden en las leyes levíticas, o ¿dónde se pierden? Yo me pierdo en las genealogías a veces, ¿no? Es tanto nombre que dices, híjole, ¿para qué tanto nombre, no? Pero bueno, ya que estudias, tiene un por qué tanto nombre, ¿no? De momento vamos a empezar con este tiempo de predicación, y te voy a pedir que ahí en tu Biblia busques el Salmo, vayas al libro de los Salmos, al primero de los libros, de los 5 libros de los Salmos, en el segundo Salmo, el Salmo número 2. Y con este salmo quiero cerrar este ciclo de predicaciones acerca de salmos selectos, que para los que han estado siguiendo la secuencia, llevamos desde el mes de agosto. No hemos compartido todos los salmos, han sido salmos selectos, específicos, que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con la iglesia, para compartir a tu vida. Gracias a Dios por el Ministerio de Conexión, que todas las predicaciones están grabadas y puedes acceder a ellas a través de nuestras redes sociales. Entonces, si te preguntas, bueno, ¿y cuáles son los salmos que estuvimos viendo? Bueno, date una vuelta a la página de YouTube desde agosto y vas a ver todos los salmos que hemos estado compartiendo. Y hoy quiero terminar este ciclo con el Salmo número 2. Y bueno, el fin de año ya se acerca
y este 2025 nuestro país ha vivido una transición política. Es la primera vez que tenemos mujer presidenta en nuestro país, ¿verdad? Eso nunca había pasado. Si bien no es la primera vez en el mundo, sí es la primera vez en México. Han habido reformas que han cambiado, han habido tensiones internas y externas que ponen a prueba a México como nación. En medio de reformas políticas, de toda esa situación social, de esta violencia, de esta desconfianza, nuestro país parece reflejar lo que este salmo está describiendo. Naciones y gobernantes que se levantan contra el Señor y contra su ungido. El gobierno a veces, en lugar de guiar al pueblo hacia la justicia o la esperanza, prefiere a veces poner la vida del país en religiones, en chamanes, ¿no? Lo hemos visto. Y dices, bueno, Señor, pues tú tienes control, ¿no? A veces hay leyes y hay autoridades que manifiestan leyes que favorecen intereses humanos. Hemos normalizado la violencia, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero ¿qué tiene que decir el Señor acerca de todo esto? ¿Acaso las cosas se van a quedar así como están? ¿Qué es lo que como iglesia tendríamos que estar haciendo ante toda la situación de nuestro país? Y mi intención no es ponerme político en esta hora, pero ciertamente el Salmo de hoy tiene mucho que decir acerca del gobierno de todo el mundo, no solo de nuestro país. Si sigues las páginas o cuentas de economía, de política, ya sabrás que vienen cambios importantes para el próximo año, cambios que van a afectar directamente a tu economía. Tal vez no sepas por qué ni por dónde y tú solo escuches, salario mínimo sube, pero hay más cosas que están ahí. Y a veces todo esto, tengo más ejemplos, pero no quiero decir que no se vaya a politizar esta situación, ¿verdad? Pero en conjunto hay muchas cosas que están amenazando a las familias y que tendremos que enfrentar como país. Dicho esto, quiero que recuerdes que cuando se recopilan los salmos, también el pueblo de Israel estaba viviendo en una época de transición política difícil. Este conjunto de canciones, o sea, los 150 salmos, tenían el propósito de darle una identidad a un pueblo exiliado por su pecado y una esperanza en medio de una situación imposible como extranjeros en su propia tierra. Y hoy para el pueblo de Dios, es decir, nosotros, no ha cambiado ese propósito de este libro. Nuestra identidad tiene que estar en el Dios que nos salvó. Y nuestra esperanza tiene que estar en que Cristo va a regresar a reinar. Y que Él pondrá fin a toda injusticia y maldad y va a reinar por toda la eternidad. Recuerda que el Salmo 1 y el Salmo número 2 van a ser el prólogo de esta colección, marcando los temas principales del libro de los Salmos. Es decir, en el Salmo 1, un pueblo que busca y ama y guarda la palabra de Dios, mientras que el Salmo 2 va a hablarnos de esa esperanza en que Cristo va a regresar y que Cristo va a reinar y que Cristo va a quitar toda injusticia de esta tierra. Dicho esto, acompáñame ahí con tu vista en el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora se reirá en los cielos, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos,
Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y este salmo va a estar dividido en 4 secciones que están incluso marcadas ahí en tu Biblia por espacios, ¿no? Y la primera de estas secciones habla de esta rebelión de reyes de la tierra que no quieren ser gobernados por Dios, que no quieren ser guiados por Dios, que no reconocen a Dios como el creador supremo del cielo y de la tierra. Si tú lees la historia de la Biblia, tú te vas a dar cuenta de muchos personajes que hicieron esto. Faraón desafió a Dios y todo Egipto, ¿qué pasó? Fue humillado con las plagas y la destrucción de su ejército en el Mar Rojo. El rey Saúl desobedeció al Señor y fue desechado como rey y toda su dinastía murió. Jeroboam, el rey que dividió el reino del norte y del sur, que se rebeló contra Roboam, hijo de Salomón, siguió los pecados, levantó becerros de oro, y perdió su dinastía, acabó siendo exterminado también. Acab, uno de los reyes del norte, promovió la idolatría y murió en batalla. Jehoram siguió los pecados de la casa de Acab y fue exhibido con una enfermedad terrible que el Señor le profetizó. Pero no solo los reyes malos del norte, también los reyes del sur, la descendencia de David. Usías, cuando tú lees la historia, se llena de orgullo, quiere entrar al templo en un acto que no le correspondía y el Señor lo tuvo que castigar con lepra. El rey Sennacherib de Asiria ridiculizó la fe del pueblo de Jerusalén en tiempos del rey Ezequías y Dios destruyó a su ejército en una sola noche y regresó a Siria y fue asesinado por sus propios hijos. Manasés, rey del reino del sur, introdujo ídolos en el templo del Señor. Y el Señor permitió que los asirios se lo llevaran esclavo y lo humillaran. Sedequías, el último rey de Judá, desobedeció a Dios y terminó cegado y llevado al exilio. El rey Nabucodonosor de Babilonia se hizo orgulloso y soberbio en su poder y fue humillado a tal grado de que vivió como un animal por decreto divino. Belsasar, su nieto, profanó los utensilios santos del templo de Dios y esa misma noche murió y el reino fue entregado a los medos y a los persas. Y estos solo son algunas historias de reyes que registra la Biblia antes del regreso del exilio. Pero tenemos que entender que toda la historia de la humanidad no está fuera de la soberanía de Dios. El hombre siempre se ha rebelado en contra de su Creador. Siempre ha sido así desde el principio. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Está pacientemente esperando a que ellos también se arrepientan. El pecado siempre va a llegar a un punto donde Dios tiene que juzgarlo. Y a lo largo de toda la historia, imperios se han levantado, imperios han caído, pero ¿sabes qué no ha caído? El reino de Dios.
Él sigue siendo rey. Su iglesia sigue estando después de 2000 años en esta tierra. Su palabra sigue permaneciendo. Es más, aunque no veamos como iglesia local toda la expansión del Evangelio, el Evangelio sigue siendo predicado a las naciones. Dios no detiene su obra, su reino y su imperio no caen a diferencia de los imperios humanos. Si los gobiernos del mundo no se vuelven a Dios, va a pasar lo mismo que ha pasado a lo largo de toda la historia universal. Van a caer. Pero Dios va a seguir siendo el rey. Lo cual me lleva a la segunda sección hablando de la burla. ¿La burla de quién? La burla de Dios a las naciones. Verso 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Déjame decirte algo que es bien importante que entiendas en la Biblia. Dios nunca va a destruir a ningún pueblo sin antes haberles advertido de su pecado. Te repito, Dios no va a destruir a ningún pueblo si antes no les advirtió de su pecado. Tú has escuchado a veces argumentos donde dicen: ¿cómo es que Dios mandó matar a tantos pueblos ahí en el Pentateuco? Bueno, si tú lees toda la Biblia y no te quedas con secciones de la Biblia, te vas a dar cuenta que desde Génesis Dios les había dado 400 años antes oportunidad de que se arrepintieran esos pueblos. No había llegado el colmo de su maldad, que es como lo menciona la Biblia. Y Dios saca a Abraham de entre esos pueblos esperando que se arrepientan, pero nunca lo hicieron y Dios los juzgó. El pueblo asirio, antes de ser juzgado por Dios, ¿sabes qué pasó 100 años antes de que fueran destruidos? Dios les advirtió. Y tenemos todo un libro profético llamado Jonás, donde vemos cómo Dios les advierte a este pueblo. Y al final de una generación se arrepintió, pero la siguiente siguió en sus caminos y Dios tuvo que ejecutar su sentencia. También se le advirtió a Nabucodonosor, se le advirtió a los persas, a los griegos y a los romanos, y la Biblia sigue el día de hoy advirtiendo. El profeta Daniel escribe sobre el tiempo de los gentiles, viendo hacia el futuro cómo los imperios más grandes de la tierra iban a crecer y también iban a caer, iban a ser destruidos. Toda nación hoy puede decir que no teme a Dios, no necesita a Dios. Es más, ¿quién es Dios? Pero eso no los va a eximir del juicio y de la ira del Creador en el día del Señor, donde Él va a juzgar a las naciones con vara de hierro, mostrando que todo gobierno injusto va a ser sometido. Toda la gente de la tierra va a reconocer que hay un rey que se sentará en el monte de Sión y desde Jerusalén va a reinar todo este mundo, y ese rey es Cristo Jesús. Isaías 40, en el versículo 21 va a decir: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Hasta hablando de los gobernantes. Tan pronto como sopla, ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo.
Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna cosa faltará. Tal es la grandeza, tal es de su fuerza y el poder de su dominio. Y es bien curioso cómo te encuentras personas que te dicen, ¿creer en Dios? Es locura, o sea, yo no lo puedo tocar, no lo puedo ver, ¿no? ¿Para qué creo en un Dios? Pero ¿sabes cuál es la verdadera locura? La verdadera locura es querer ir en contra del Dios creador, de todo lo que existe, incluidas esas personas que lo niegan, que aunque no lo crean, ellos mismos están portando la imagen de Dios en sí mismos, evidencia de que Dios existe. El decreto, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién ha marcado Dios como su hijo? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, los evangelios van a narrarnos una historia sobrenatural. Mateo 3:16 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 30 años habían pasado desde aquella noche donde la salvación fue anunciada a los pastores. Los evangelios poco narran sobre la niñez y juventud de Jesús. Después de la escena en el templo a los 12 años de Jesús, esta es su siguiente aparición. Sabemos que el primogénito de la creación no estimó ser igual a Dios, sino que tomó la forma de siervo. Y en Lucas 2:51 nos dice que Él, el creador del cielo, vivió sujeto a la autoridad de sus padres. Después de este evento, 18 años pasaron y ahora estaba listo para empezar su ministerio público. No necesitó acarrear gente o hacer campaña política. La sencilla pero poderosa declaración del Dios Todopoderoso lo marcaba como su Hijo amado, engendrado por Dios según el Salmo 2 y amado por el Padre según los evangelistas. Y la siguiente parada fue el desierto, donde Satanás, dentro de las 3 tentaciones que conocemos, le ofrece las naciones de la tierra. Cuando la Biblia llama al diablo el Dios de este mundo o el Dios de esta era, ahí en Corintios, 2 de Corintios 4:4, indica que Satanás es la principal influencia en los ideales, opiniones, metas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca filosofías, educación, comercio. Cuando las personas viven como si Dios no existiera, ¿sabes qué están haciendo? Están siguiendo los decretos del Dios de este siglo. Los pensamientos impíos, las ideas destructivas, las especulaciones descabelladas, las falsas religiones de este mundo han surgido de las mentiras de Satanás. Y por supuesto que Dios es soberano. Y en su infinita e inescrutable sabiduría, que tú y yo jamás vamos a entender, ha permitido que Satanás actúe en este mundo dentro de los límites que Él le ha impuesto. Ahora quiero dejarte una pregunta que no te voy a responder, pero quiero seguir con esta buena práctica de animarte a que te acerques, nos tomemos un cafecito y preguntes, ¿ok? ¿Por qué Satanás, es la pregunta, por qué Satanás
tenía la autoridad de darle las naciones de la tierra a Jesús? ¿Qué acaso no es Dios el que es el Señor y gobernante de las naciones de la tierra? Te dejo la pregunta, ya sabes la dinámica. Espero tu llamada en la semana, nos echamos un cafecito y platicamos de este tema que está bien interesante, ¿ok? Sigamos. Por supuesto que Dios es soberano, ya te había comentado, ¿no? Jesús pudo haber tomado la ruta corta hacia algo que él sabía que se le iba a dar. Este salmo está diciendo que el Hijo de Dios iba a recibir las naciones de la tierra. Pero ¿sabes qué hubiera pasado si él hubiera tomado esta opción que le ofrecía el enemigo? Él hubiera tomado una ruta que no era, que hubiera sido una ruta sin sufrimiento, una ruta que no lo hubiera llevado a la muerte en una cruz, una ruta más sencilla. Pero Jesús no estaba pensando en él. Él no vino para servirse a sí mismo. Él vino al mundo para rescatar a la humanidad y que pudieran acercarse a Dios. Y la única forma de hacerlo era cargar con el juicio, con la ira de Dios en sí mismo, en rescate por muchos en esa cruz. Pero él no quedó muerto. Él resucitó, y el día en que regrese todas las naciones le van a ser dadas, aun aquellas que se rebela, y todos los que no han tomado la decisión de rendirse ante él tendrán que pagar el precio por el pecado y sufrir la ira de Dios sobre ellos, porque no quisieron creer en Jesús. Ese día del Señor en la Biblia, el día en que Dios traerá juicio sobre todas las naciones, quebrándolas con vara de hierro y salvando a su pueblo santo, Jesús será quien ejecute la sentencia con la espada que saldrá de su boca, derrotando a todos sus enemigos. Lo cual me lleva a la advertencia. Versículo 10, Salmo 2. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Cuando tú lees la escena en Apocalipsis de la victoria fulminante de Dios sobre sus enemigos, déjame te digo algo, es espeluznante. Apocalipsis 19 dice, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea, está invitando a todas las aves del cielo a un gran banquete. No solo las aves de rapiña, todas las aves, dice ahí, que vuelan en medio del cielo. ¿De qué va a consistir esta gran cena para estas aves? Te va a decir el 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y todavía no empezaba la batalla. La batalla empieza en el 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¿Y sabes qué pasó con todos los que lo siguieron? 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves que ya Dios había reunido desde antes de la batalla se saciaron con las carnes
de ellos. Dices, oye, ¿no? Ni una película así toda gore, ¿no? Pero hay que entender algo. Esto no es porque Dios se goce en destruir a sus enemigos, sino esto es porque Dios es justo. Y Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar a estas naciones, esta gente rebelde que no lo ha querido reconocer como el Señor de la tierra. Pero el mismo Salmo 2 está mostrando su amor y está mostrando su paciencia ante las personas y las naciones que lo desafían, lanzando 5 advertencias muy concretas. Acuérdate que te dije, Dios antes de destruir te va ¿qué? A dar la oportunidad, te va a advertir. Si Él no lo hace, será injusto. Y a todas las naciones de la tierra se les va a dar la oportunidad, se les está dando hoy la oportunidad de arrepentirse. Y Dios está advirtiendo. Número 1, sean prudentes. Reyes de la tierra, sean prudentes. Y el significado de esta palabra, prudencia, también se puede traducir como sean sabios, sean entendidos. Y esto lo vemos mucho en el libro de Proverbios. El necio se opone a Dios, pero el sabio se pone del lado de ¿quién? De Dios. El necio es orgulloso. Pedro retoma esta misma idea ahí en el capítulo 5 de su primera carta, pero el sabio se humilla ante el Señor. Hermano que me escuchas, sé prudente, sé sabio, humíllate ante tu Dios. Número 2, admitan amonestación, que también se puede traducir como admitan instrucción. Y yo te pregunto, ¿dónde se encuentra la instrucción del Señor? En su palabra. Y no es casualidad que el salmo que está antecediendo a este que estamos estudiando sea el salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero fíjate cómo termina. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Escucha la instrucción. Los malos van a perecer. Pero los que amamos a Dios, confiamos en su palabra. Recibimos amonestación, recibimos instrucción de su palabra. Y en su palabra encontramos a su Hijo Jesucristo. Advertencia número 3, sirvan a Jehová. Dios le había prometido al pueblo de Israel que si lo servían con todo su corazón, en Éxodo 23, 25, Él bendeciría su pan, su agua y quitaría toda enfermedad. Pero este principio no solo aplica a Israel. En los profetas y en la literatura de sabiduría vemos cómo Dios promete no destruir a todos los pueblos que se arrepienten y lo honran. Reyes de la tierra, si tan solo honraran y sirvieran al Hijo, nuestras naciones serían distintas. Porque el que sabe gobernar es Dios. El que define cómo es un buen gobierno y un mal gobierno es Dios.
4, alégrense con temor. ¿Y cómo puede una persona alegrarse con temor? ¿Cómo puede tener la misma emoción de manera simultánea, unas emociones que son opuestas? Y bueno, la respuesta es que la Biblia no te está hablando de emociones. No son emociones lo que está describiendo el salmista aquí. Alegrarse es un verbo, es una acción que tienes que llevar a cabo. Y el temor está describiendo cómo tiene que ser esa acción. Es un adverbio que está describiendo la acción. No se trata de sentir, sino de entender quién tiene el poder verdadero y actuar con base a ello. Dios tiene el poder y Él es el único al que se le debe temer, porque Él es el único que tiene el poder de quitar o dar vida. Pero al mismo tiempo, si estamos del lado de Dios, ¿sabes qué? No tenemos nada ni a nadie a quien temerle. Y entonces es cuando podemos tomar la decisión de alegrarnos, de regocijarnos, de cantar con todo nuestro ser a nuestro gran y poderoso Señor. Y el último consejo, honren al Hijo. Y la palabra que se traduce aquí como honra no es la palabra kavod, es la palabra nakash, que en hebreo es beso. Besen al Hijo. En las culturas semíticas o culturas de Medio Oriente, un beso no era solo un símbolo romántico, sino un gesto de respeto, de afecto, de honor o pacto. Besar podía significar saludo, reconciliación, reconocimiento de la autoridad o incluso devoción a una persona. Y en este contexto hay dos implicaciones que tiene este beso. Y la primera es de respeto y de honor. Besar la mano, el rostro o los pies de alguien expresa reverencia hacia una persona de mayor rango. Por ejemplo, ahí en Primera de Samuel, cuando Saúl es ungido por el profeta dice que lo besa. El profeta lo besa, ¿por qué? Porque está mostrándole ese respeto y ese honor como la persona que Dios señaló como su ungido. Pero también estamos hablando de reconciliación. El beso podía sellar la paz entre dos personas que habían estado enemistadas. Por ejemplo, ¿te acuerdas que Jacob huye de Saúl porque le roba la primogenitura? Bueno, la bendición, y la primogenitura se la compró, ¿no? Con engaños. Y se fue enojado, se fue huyendo, y Esaú quería matarlo, dice la Biblia. Pero cuando regresan y se encuentran, ¿sabes cómo Jacob estuvo tranquilo de que su hermano realmente lo había perdonado? ¿Lo besó? ¿Lo besó? ¿Qué te está diciendo aquí el Salmo? Reyes de la tierra, personas, naciones, nosotros, pueblos, Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Porque el juicio va a llegar, o sea, eso es inevitable, el juicio va a llegar. Pero Dios está advirtiéndonos antes de que llegue el juicio, que te reconcilies con Dios. Porque Él no te quiere ver en ese campo de huesos. Él no quiere verte comido por las aves. Él no quiere verte pasando una eternidad lejos de Él. Él quiere que estés a su lado, sirviéndolo por la eternidad, cumpliendo el propósito por el cual Él te creó. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dios no quiere que el pecado separe al mundo de Él. Dios no quiere que el mundo perezca. Segunda de Pedro 3 nos lo dice, el Señor
no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Si por Dios fuera, esta escena que te leí en Apocalipsis no debería pasar, pero va a pasar, porque va a haber gente que no va a poner su confianza en Él. Va a haber gente que está abiertamente en rebelión con el Creador. Y fíjate cómo continúa ahí en Pedro 3, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mientras haya vida, hay esperanza, y a pesar de que el mundo no honre a Dios, mientras no llegue ese día terrible del Señor, hay tiempo de arrepentimiento. El año que termina nos recordó que los gobiernos, las economías, las instituciones humanas son frágiles. México, como muchas naciones, enfrentan tensiones políticas, incertidumbre económica, violencia que parece reflejar todo esto que el Salmo está describiendo. Pero la palabra nos asegura que por encima de todo esto, de todas estas circunstancias, Dios ya ha puesto a su Rey. Y ese Rey es Cristo Jesús. Y por eso, hermano, ahora que comencemos este nuevo año 2026, no debemos hacerlo con miedo o desesperanza, sino con confianza. El mismo Dios que sostuvo a su pueblo en medio del exilio es el que sostiene hoy a su iglesia en medio de la confusión de este mundo. Recuerda que los imperios caen, los imperios se levantan, caen, los sistemas cambian, pero lo que permanece es el reino de Cristo por siempre. El llamado del Salmo 2 es claro: seamos prudentes, seamos sabios, busquemos la instrucción del Señor, sirvámosle al Señor con temor y alegrémonos con temblor, y honremos al Hijo, reconciliémonos con el Hijo. Esa es nuestra tarea como iglesia en este nuevo año: vivir con la identidad en la palabra de Dios y con la esperanza en el regreso de nuestro Señor, porque va a regresar, hermanos. El Señor va a regresar. Así que aunque el 2026 traiga retos políticos, económicos, sociales, lo tenemos que enfrentar con la certeza de que bienaventurados somos todos aquellos que confiamos en el Señor. Que nuestra prosperidad no va a depender de los mercados ni de los gobiernos, sino de servir al Señor con fidelidad. Nuestra seguridad no está en las reformas humanas, sino en el decreto eterno de que Dios ha puesto a Cristo como Rey entre las naciones. Y que este nuevo año nos encuentre como un pueblo que canta con ese gozo reverente, que sirve con fidelidad a Dios y que espera con esa esperanza viva en el día en que Cristo va a regresar y reine con justicia. Y mientras tanto, nosotros caminemos en fe, porque mientras hay vida hay esperanza, y mientras Cristo sea nuestro Rey, hay un futuro para su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, tú reinas. Tú gobiernas, Padre Santo, y ahí debe estar nuestra esperanza, mi Dios. En el mundo hay mil cosas que pueden desestabilizarnos, mil cosas que pueden alterarnos, Padre Santo, pero tú estás firme. Cristo es nuestra roca, Padre Santo, y en Él confiamos, mi Dios. Oramos por nuestros gobiernos, Padre Santo. Señor, para que te conozcan nuestros gobernantes, Padre Santo, y puedan dirigir a esta nación bajo tus términos y no los de ellos, Padre. Pero si así no fueres, mi Dios, confiamos en que tú reinas con nosotros, en nosotros, Padre Santo.
que tu soberanía, mi Dios, no termina, Padre Santo, sino al contrario, sigue obrando a pesar de que no lo podemos entender o no lo vemos de primera mano, mi Dios. Pero vemos la evidencia, cómo tu evangelio sigue creciendo, Padre. Cómo tu reino no acaba y tenemos esa esperanza hermosa de que vas a regresar, vas a reinar y que reinaremos contigo, mi Dios. En tus términos, contigo al frente de todo, Padre. Señor, que este nuevo año no tengamos temor, Padre Santo, sino tengamos esperanza. Que este nuevo año, Padre Santo, no tengamos tristeza o tengamos desconfianza, mi Dios, sino que te sirvamos con amor, Padre Santo, y compartamos este mundo, las grandezas que tú has hecho, Padre Santo, en nuestras vidas. Señor, guíanos como iglesia, Padre Santo. Que podamos ser esa iglesia que tú quieres, Padre Santo. Que podamos seguir tu palabra, mi Dios, y encontremos ese rumbo que tanto necesitamos, mi Dios. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice, mis hermanos.